Hermanos, bueno, quiero convertirles, hoy vamos a hablar de algo muy animante para mí y son los salmos, ¿no? Generalmente se acuerdan que estamos teniendo una temporada de aprender de los salmos. Entonces vamos a ver el Salmo 27, ¿no? El domingo pasado hablamos de la increíble que era poder ver el movimiento, ¿se acuerdan, no? Vimos el movimiento, vimos hechos como Esteban, ¿no? Fue prácticamente un mártir. Y después de eso vimos cómo se levantaron Felipe, ¿no? A predicar y cómo el movimiento de Dios no para en medio de la adversidad. Pero en el Antiguo Testamento había situaciones como esas también, ¿no? No se habla en el Nuevo Testamento, siervos de Dios, hombres entregados a Dios, también pasaron por adversidades, ¿no? Y David fue uno de ellos. En realidad la vida de David era llena de adversidad, ¿no? Estuvo huyendo del rey, ¿no? Estuvo huyendo de Saúl, ¿no? Y también aparte de eso, vivió en una cueva, ¿no? Estuvo pasando momentos difíciles, ¿no? Cuando pecó, ¿no? Con Betsabé, ¿no? Y muchas cosas que le pasaron en su vida realmente no fue fácil, ¿no? Y entonces tenemos que entender que también él tenía, dice la Biblia, un corazón que agradaba a Dios. Entonces es importante aprender el corazón de él y ver cómo este hombre en la fe realmente crecía en su fe con Dios, pero tenía adversidades. Vamos a ir al Salmo 27. Dice el versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Estoy usando una nueva versión internacional. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Y a mí me gusta esta parte, voy a parar ahí un ratito, porque me gusta la parte donde dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y algo que estaba escuchando hace poco y me llamó mucho la atención, que no es lo mismo decir Dios es mi luz a decir Dios es luz. Yo puedo decir Dios es luz, pero decir Dios es mi luz, eso es otra cosa. Yo puedo decir, sí sé quién es Jesús, o puedo decir, conozco quién es Jesús. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces aquí me gusta porque David lo hace personalizado. Él dice, es mi luz, es mi salvación, Él es mi Dios, ¿no? Y está hablándolo, ¿no? Está diciéndolo, es mi convicción, ¿no? Esta es mi convicción, Él es mi luz y mi salvación. Él es mi baluarte, en pocas palabras es mi fortaleza, dicen otras versiones. Después en el versículo 2 dice, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Y aquí podemos entender que David, de alguna forma, probablemente estaba recordando algunas de las cosas que había pasado, ¿no? Él había peleado con fieras también, y con sus propias manos los había matado, ¿no? Pero también estaba peleando con fieras humanas, ¿no? ¿No? Como el rey Saúl y otras cosas que le pasaban, ¿no? Entonces, pero él probablemente estaba recordando muchas cosas, muchas dificultades. Y aquí esto es importante porque es importante recordar el pasado. Es importante recordar las cosas donde Dios nos ha sacado. Es importante recordar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Estaba hablando con un hermano, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces nos pasa es que perdemos la gratitud, ¿no? Perdemos la gratitud porque empezamos a ver lo que nos falta en vez de ver lo que tenemos. Y es bien fácil, ¿no? Enredarnos en circunstancias negativas y perder de vista la gran visión que Dios tiene y que las cosas increíbles que Dios ha hecho con nosotros. Entonces aquí David estaba recordando, había estos momentos difíciles, ¿no? Peligrosos, esos retos que ha pasado, ¿no? En el versículo 3 dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza en Dios, ¿no? En medio de esas dificultades, también recordando, ¿no? La confianza en Dios. Yo no sé si te ha pasado a veces, pero yo me tengo que repetir cosas, ¿no? Vamos, David. Sé firme, valiente. Vamos, David. Enfócate en Dios, tú puedes, vamos. Tengo que estar recordándome cosas. Aquí David estaba recordando, ¿no? Esto decía, cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. O sea, él mismo se estaba predicando, él mismo se estaba dando ánimo, ¿no? Y dice, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y es verdad, esto es importante porque Jesús también
nos recordaba siempre que no tuviéramos miedo. El domingo hablamos sobre la importancia de enfrentar, de no tener miedo de defender lo que creemos, defender nuestra fe, ¿no? Lógicamente con la Biblia, ¿no? Hablábamos de eso, pero Jesús siempre estuvo haciendo una búsqueda de todas las veces que Jesús decía no tengan miedo o no temáis. Salían un montón de escrituras donde Jesús decía esto. Y en una de esas es Mateo 10, del 26 al 31. Se las voy a leer, dice: no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer al alma y el cuerpo en el infierno. Nos saltamos al versículo 31 y dice: así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿No? Y aquí en esa parte Jesús nos está animando a no tener miedo de la gente, a no tener miedo de los que no pueden matar el alma. Más bien tengamos temor de aquel que está ahí arriba, que sí puede decidir mi alma dónde queda, ¿no? A él es que yo tengo que tenerle temor, ¿no? A las personas no. Y más si estamos actuando con rectitud y con amor y verdad, mucho menos. ¿Por qué vamos a tener miedo si estamos haciendo lo correcto? Tengamos miedo cuando no estamos haciendo lo correcto, ahí sí, porque no merecemos nuestro estate quieto, como dicen, ¿no? Pero si estamos haciendo lo correcto, no hay que tener miedo. Más bien hay que estar contentos sabiendo de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, esto es importante porque la confianza en Dios es muy importante, ¿no? Y para eso hay que vencer nuestros miedos, ¿no? Y el temor llega a nosotros en momentos difíciles. A mí me llega, o sea, cuando hay momentos difíciles, yo siento el temor, siento el miedo, ¿no? Lo siento. Pero entonces, hagamos como David, recordemos, no voy a tener miedo, aunque un ejército se acampe contra mí, yo voy a confiar en Dios, ¿no? Y me encanta este pedacito. Después el versículo 4 dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa de Él todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. Dice, solo una cosa le pido. Wow, esto es importante. Parece ser que si hubiera una cosa, solamente una cosa que David iba a pedir era esta. Dice, y lo único que persigo, o sea, una meta, ¿no? Habitar en la casa de Él todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. Para David esto era lo más importante, es estar en la presencia de Dios. Es poder entrar a su presencia, poder gozarse, deleitarse estando con Él, ¿no? Para esto Él era lo más importante en su vida. Y esto se parece mucho a lo que Pablo dijo en Filipenses 3, del 13 al 14. Él dijo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta. Muy parecido a lo que dice, lo único que persigo, que decía David. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que esto es importante. Yo creo que una de las cosas y quiero ahondar más en este punto porque creo que es importante entender el corazón de David. Tú sabes que David quería hacer el templo. Uno de sus sueños era edificarlo. Pero Dios le dijo que no, que iba a ser uno de sus hijos. O sea, Salomón, en este caso, ¿no? Pero él quería edificar el templo. Pero yo creo que el corazón de David no era que quería edificar el templo porque quería hacer, wow, una gran construcción majestuosa y decir, miren lo que hice, ¿no? Yo creo que David quería construirlo y quería tomarse el tiempo de hacerlo para poder tener a Dios más cerca. Porque sabemos que el templo de Dios estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. Que solo una vez al año el sacerdote, o sea, uno de los sacerdotes, entraba y pedía perdón por el pecado de todo el pueblo y por el de él, ¿no? Esto lo hacía una vez al año, ¿no? Y era o sea, tenía que seguir ciertas reglas, ¿no?
porque si no la seguía podía morir adentro. O sea, así de exigente es Dios, ¿no? Cuando estamos sirviéndole también, ¿no? Él nos muestra, ¿no? Pero lo que me llama la atención, el punto aquí del corazón de David, yo creo que él lo que quería era tener cerca la presencia de Dios. No era tanto el templo en sí, sino el poder edificar algo donde sabía que Dios iba a estar más cerca de él. Yo creo que ese era el corazón de David en esto. Así que nosotros tenemos que estar contentos porque desde que se quebró, o sea, se rompió ese velo del templo, ya tenemos un acceso directo a través de Jesús. No necesitamos que una persona humana pase una vez al año para que pida perdón por nuestros pecados. Nosotros podemos acercarnos, dice Hebreos que somos sacerdotes, ¿verdad? Y podemos entrar a la presencia de Dios. Romanos 5 del 1 al 2 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Este es Romanos 5 del 1 al 2. Dice, tenemos acceso a esta gracia por medio de la fe en Jesús. ¡Qué increíble! O sea, nosotros podemos entrar al lugar santísimo por medio de la fe en Jesucristo, por su sangre. Eso es un honor. Qué bueno que no tengo que esperar un año para pedir perdón, porque todos los días tengo que pedir perdón. Y todos los días necesito esta gracia. Y este es un regalo muy valioso. Yo necesito misericordia, mucha, mucha. Yo creo que todos necesitamos misericordia, ¿no? Todos fallamos. Y saber que podemos entrar a este trono de la gracia, como dice en Hebreo, wow, esto es lo más increíble que podamos imaginar, hermanos. Podemos acercarnos a la presencia de Dios, orarle y estar seguros de que Él nos escucha. Antes yo no sabía si me escuchaba, cuando no era discípulo. Yo oraba, pero bueno, a veces por ahí me escucha. No, ahora yo puedo estar seguro que sí me escucha, ¿no? Y esto es una gran promesa. Después en el versículo 5 dice, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. O sea, la protección, empieza a hablar de cómo el estar en esa morada, en ese templo, en esa presencia de Él, ¿verdad? Encontraba la protección. Honestamente, yo creo que cuando estamos de rodillas orando, yo creo que cuando estamos ahí es cuando menos Satanás quiere estar. Yo creo que cuando nos ve orando, ahí un buen rato, yo creo que eventualmente Satanás no quiere estar en un lugar así. O sea, prefiere ir cuando estamos un poco enfocados en todo el mundo y haciendo cosas, ¿no? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, yo creo que probablemente a Él no le gusta estar ahí. Porque estamos hablando con Dios. Muy difícil eso, ¿no? Entonces, imagínate cuánto deberíamos pasar orando nosotros, ¿no? Para buscar esa protección, ese brazo de Dios, ¿no? Después el versículo 6 dice, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Como los que están aquí del coro, yo creo que este es el versículo que probablemente les va a gustar. Dice que ahí encuentro una canción nueva. Ahí encuentro alabanzas. Yo no sé si te gusta cantar canciones. A mí me gusta, ¿no? No las canto siempre, ¿va? Porque respeto el oído de los demás, ¿no? Pero a mí me gusta cantar canciones, ¿no? Y estaba compartiendo ayer con los de lo de la Sur, que una de las canciones que he tenido esta semana es Hombres que Sueñan, se llama. En inglés se dice Men Who Dream. Y lo he tenido en mi mente, ¿no? Iba y salí en cita con Rebeca, ¿no? La llevé al parque. Y en eso estábamos cantando y pusimos esa canción y ella se la venía con los headphones escuchando. Y se la sabe, ¿no? Le encanta la canción. Y llegamos a la casa y ella estaba bailando la canción. Yo tampoco, por respeto a los demás, no me puse a bailarla, ¿no? Pero en realidad es increíble ver el corazón de un niño, ¿verdad? Cuando canta a Dios.
Y yo siento que Dios de alguna forma a usted los ha pasado, que amanecemos un día con una canción en la cabeza, ¿no? Me levanté y ese día, creo que a todo discípulo le ha pasado, ¿no? Y amanecemos con una canción, ¿no? Y sentimos que esa canción es como que si casi Dios te la está poniendo en el oído y que necesitas cantarla, necesitas escucharla. Y ese es Dios poniendo canciones en nuestro corazón para alabarlo a Él, ¿no? O simplemente escuchas una canción y dices, wow, quiero profundizar más en esto. Y eso lo que causa es la presencia de Dios. Versículo 7. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Y le está hablando, ¿no? Ya empieza la oración. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Se empieza a pedir misericordia. Después en el versículo 8, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Y esto es importante porque Dios tiene un anhelo por ti, hermano, hermana. Dios tiene un anhelo por ti muy grande. Y no sé si te ha pasado que a veces estás en el día y estás como, ay, necesito orar. No sé si te ha pasado y de repente estás como, algo me falta, ¿no? Necesito orar. Estoy vacío, algo me pasa. Y ahí entonces es que Dios está diciendo, busca, busca mi rostro. Busca el Espíritu Santo diciendo, busca mi rostro. Ve a orar. ¿Y cómo debería ser nuestra respuesta? Pues voy a ir a orar. Busco, y busco tu rostro, como dice acá, y tu rostro busco. Entonces esto es importante porque es la relación de matrimonio, ¿no? Es una relación de matrimonio con Dios. Es parecidísimo. Es como si la vez pasada escuchaba ahí que a veces las mamás les hacen una comidita a sus hijos, ¿no? En el almuerzo, ¿no? O en la cena, ¿no? ¿Y qué pasa? La mamá espera que llegue, ¿no? A comer. ¿Qué pasa si no come o no va? Se va a sentir ofendida porque cocinó. Entonces una forma de corresponder es, voy a ir y voy a probar el plato de mi madre. Igualmente, cuando estás casado, mi esposa hace algo, le encanta, hace unas lasañas, wow, a otro nivel, hace unas sopas a otro nivel, ¿no? Para mí son a otro nivel, de verdad, delicioso, ¿no? Hace unas ensaladas, wow, ¿no? Yo sé que cuando ella ha preparado algo, ¿no? Y me ha dicho que lo ha preparado y es para mí especial, mi forma de corresponder es voy a estar ahí para comer. No me voy a ir a comer un fricasé, ¿no? Que aunque tal vez me encanta el fricasé, yo quiero corresponder en gratitud, ¿verdad? Al amor de mi esposa, voy y no voy a comer mi fricasé, voy a ir a comer lo que mi esposa me preparó. O sea, yo correspondo a ese amor. Y así es con Dios. Él nos pone cosas, pone canciones, pone el deseo de orar, no en nosotros. Nos está diciendo, ven, ven, tengo algo para ti, ven, quiero que veas algo, quiero mostrarte algo. Y entonces nuestra forma de corresponder es, voy a ir a orar, voy a ir a cantarle una canción, qué sé yo, pero voy a corresponder ese amor. ¿Amén? Entonces esto es importante, David correspondía al llamado de su corazón para estar con Dios. ¿Eh? De ahí en el versículo 9 dice, no te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda, no me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Y sabemos pues que David había experimentado pecado, ¿no? Sabemos que él había fallado. Y mira, él había experimentado, mira lo que dice, lo que él había experimentado en el pasado con Dios. Él había sentido que Dios se escondía de él. Él había sentido que Dios lo rechazaba y que Dios estaba enojado con él. Él había sentido que lo había desamparado y que no había tenido su ayuda. Porque está diciendo, no te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda, no me desampares. Porque alguien dice esto, es porque ya lo ha probado y ya sabe lo feo que es estar sin Dios. Y dice, no quiero volver allá. Ya lo probé y no me gusta. Quiero estar contigo. ¿No? Y bueno, sabemos que para algunos muchos que han estudiado la Biblia, según de Pedro 2, del 20 al 22 nos dice, pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes.
Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. O sea, dice, después de haber probado, ¿cómo vamos a decir que ya no queremos volver para atrás? Después de haber sido salvados, después de probar lo rico que es estar en la presencia de Dios y todas estas cosas, y volver allá, o sea, al pecado o a estar lejos de Dios, dice no, o sea, no tiene lógica. Quedamos peor que antes, dice. Y yo solo me pienso en mí mismo y me da miedo como yo era antes. Me acuerdo, o sea, me encantaba andar en drogas, alcohol, me gustaba hacer sufrir a la gente, no me importaba si alguien se sentía mal o no, mucho menos iba a pedir perdón, ¿no? O sea, yo estaba enfocado en mis intereses, ¿no? Y si tenía que pisotear a alguien, lo iba a pisotear con tal de que yo saliera adelante. Ese era David, y hasta peor que eso. Oye, allá afuera así es, el mundo así es, ¿verdad? El mundo así es. Pero dice, si yo me acuerdo del monstruo que era, o sea, solo me falta que me pinten de verde y ya me parezco a Hulk, de verdad. No, de verdad, horrible, horrible. Mis motivaciones. Digo, y yo he probado esto tan hermoso, tan rico, tan increíble, que mi vida ha cambiado y tengo paz, de verdad. Tengo una conciencia tranquila, pues tengo una familia que realmente me ama y me quiere de verdad, que no es por un interés que están conmigo. O sea, hay tantos beneficios, pues. Y yo volverme para atrás, dice, quedó peor. Uy, qué horrible. No quiero, ni siquiera, ni de loco me lo quiero imaginar. ¿No? Entonces, esto es importante entenderlo porque David, no, él recordaba lo que había pasado en el anterior y no quería volver allá. Y le decía, tú has sido mi ayuda, no me desampares, Dios de mi salvación. No quiero que te vuelvas a enojar conmigo. No quiero que me rechaces. No te escondas de mí. ¿No? Entonces, esto es muy importante porque aquí vemos que él recuerda otra vez el pasado, él recuerda dónde no quiere estar, ¿no? Pero también es importante ver cómo él buscaba de Dios, buscaba ese rostro de Dios, buscaba estar en la presencia de Dios, ¿no? Otra cosa que vemos aquí, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Aún si existiera la posibilidad de que un padre abandone a sus hijos, dice que Dios lo adoptaría. Dice que Dios lo va a cuidar. Y eso es increíble, ¿no? Aún si nosotros nos quedáramos sin padres o sin familia, dice que Dios nos tomaría en sus brazos. Versículo 11, guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. Entonces aquí empieza a pedir guía, guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud. O sea, buscando una guía de Dios, ¿no? Y esto es bien importante porque cuando estamos acechados, cuando sentimos muchas tentaciones, muchas dificultades, es muy fácil caer. Entonces necesitamos mucha dirección, necesitamos guía, necesitamos que Dios nos guíe. Después en el versículo 12 dice, no me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Mira que estábamos leyendo y según los estudiosos, cuando hablamos de no me entregues al capricho de mis adversarios, está hablando, David lo que está tratando de decir acá es, no quiero ceder a mis convicciones. No permitas que yo ceda a los caprichos de los adversarios, de aquellos que no te agradan. No permitas que yo ceda a esas cosas. Permíteme mantenerme firme a lo que creo que es correcto delante de ti. Y eso es lo que le está diciendo. Había un pastor, ¿no? Que en una iglesia, ¿no? Estaba la iglesia pues entrando en una dificultad porque estaban dejando el mundo entrar a la iglesia. Cuando digo que estaban dejando al mundo entrar a la iglesia me refiero a que empezaban a querer hacer cosas que no se hacen en una iglesia. Como por ejemplo, ahora vemos en la iglesia, en otros lados, ¿no? Gracias a Dios no es nuestro movimiento, pero hay en otros lados que aceptan matrimonios entre homosexuales.
Hasta leyes hay en otros países donde se pueden casar, ¿no? Y hay iglesias supuestamente cristianas donde hay homosexuales y están casados. Y el padre o pastor los casa. Pero va en contra de la Biblia. Estamos claros, Romanos habla sobre esto, ¿no? Corintios habla sobre estas cosas. Pero estas personas dejan que el mundo entre a la iglesia. Cuando estamos hablando que el mundo entra a la iglesia es así. Es que ya no ponemos como estándar la Biblia, sino que son mis opiniones, es lo que yo creo que es correcto, y empieza a entrar el humanismo, ¿no? Empiezan a entrar filosofías del mundo, pero ya no es la Biblia. Entonces, estaba este pastor lidiando con estas situaciones donde la iglesia empezaba a aceptar todas estas cosas. Y dice que este señor se arrodillaba para orar: Dios, no permitas que yo caiga en eso. No permitas que yo ceda a estas cosas, ¿no? Ayúdame a estar firme. Y yo creo que aquí es lo que David está tratando de decirme, ¿no? Que él no quería caer en eso. No quería ceder sus convicciones por cosas que iban contra la voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros como discípulos tenemos que siempre estar contando el costo, porque somos expuestos a muchas ideas allá afuera, muchas cosas. Y nosotros tenemos que estar constantemente yendo a la Biblia, reafirmando nuestras convicciones y buscando realmente, pues, vivir conforme a la voluntad de Dios. Justamente estoy haciendo un estudio de las convicciones de Jesús. He estado haciendo varios estudios, pero hoy justamente empecé ya formalmente a hacer un estudio de las convicciones de Jesús. ¿Cuáles eran las convicciones de Jesús? ¿Por qué? Porque yo quiero tener las mismas convicciones que Jesús tenía. Me explico. Yo quiero, si algo voy a defender, que sea algo que valga la pena, ¿no? Yo creo que si sigo las convicciones de Jesús, si seguimos las convicciones de Jesús, vale la pena lo que estamos creyendo, defendiendo como cristianos, ¿no? Entonces, yo te animo a eso, a no dejar que el mundo entre, sino siempre ir y evaluar qué es lo que está pasando y qué es lo que la Biblia dice al respecto. Amén. Entonces, aquí vemos eso, ¿no? En el versículo 13 dice: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad de Él en esta tierra de los vivientes. Dice, en este mundo, estoy seguro de que en este mundo, no en el venidero, ¿no? En este mundo, en el de los vivientes, el de los de carne y hueso, estoy seguro que voy a ver la bondad de Dios. Yo creo que esta seguridad es la que tenemos que aprender, ¿no? Estar seguros que, bueno, sí, no, vamos a estar contentos y felices en el cielo. Sí, amén. Ahí no hay duda que vamos a estar muy felices y contentos, pero también creer que aquí vamos a ver su bondad. Y la estamos viendo. La vez pasada estaba con Jessica, con Rebeca, el lunes. Realmente el lunes es nuestro tiempo de familia. Y entonces me toca preparar un devocional y platicar de Dios, ¿no? Nos reunimos en la sala. Está Ali ahí también, ¿no? Tiene nada más 8 meses, pero ella está ahí, aprendiendo, ¿no? La Rebeca, ella le encantan ella es la primera que quiere leer las escrituras, ¿no? Y quiere decir qué es lo que piensa, qué es lo que entiende. Y Jessica y yo, pues lógicamente estamos ahí platicando un poco sobre la escritura. Pero este lunes tuvimos sobre la gratitud, hablamos, ¿no? Y compartimos una escritura sobre la importancia de estar agradecidos. Y cada quien hizo una lista. O sea, Rebeca, ella es experta, ella siempre lleva sus colores y sus marcadores y su papel blanco, ¿verdad? Porque si no dibujamos, tenemos que hacer algo. Entonces, en ese momento cada quien tenía su página y cada quien estaba haciendo su lista de por qué estamos agradecidos con Dios. Y yo estaba llenando, ¿no?, todas las cosas por qué agradecido. La Rebeca también hizo como una lista de 10 cosas que estaba agradecida. Jessica hizo su lista. La única que no pudo hacer su lista fue Ali, ¿verdad? Pero ella iba haciendo sus porras. Es increíble que cada vez que íbamos hablando ella decía, ¿no? Yo no sé si es que estaba de acuerdo o no, pero ella estaba participando. O estaba pasando algo en su pañal y no estamos haciendo caso, ¿no? No sé. Pero esto es importante. Yo creo que si nosotros nos ponemos a hacer una lista práctica de cosas que tenemos por qué estar agradecidos, vemos la bondad de Dios. A veces es tan difícil, ¿verdad? Cuando tenemos muchas cosas complicadas, por ejemplo, como la situación de la mamá de Milton. O sea, yo no le deseo eso a nadie, pero gracias a Dios que ahora salió de coma.
O sea, eso es un milagro. Solamente es un milagro que ella esté ahí primero. Porque el accidente que tuvo, o sea, fallecieron ahí en la clínica 5 personas. Y ella quedó viva. Y cada día iba viendo reacciones positivas. Y hoy él escribió que, bueno, todos lo vieron, los que pudieron verlo, que su mamá había salido de coma. Tú dices, wow, es una dificultad lo que está pasando, pero tú ves la bondad de Dios. En medio de todo, Dios está trabajando. Y nosotros podemos verlo. Tenemos dificultades, pero en medio de las dificultades tenemos que estar seguros que vamos a ver la bondad de Dios, pero tenemos que hacer el esfuerzo de ver esa bondad. ¿Dónde está? Sí, y yo tengo una convicción y es algo que aprendí una vez leyendo un libro muy bueno, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se los recomiendo a los que lo puedan leer. Muy bueno ese libro. Y algo que me llama la atención es que estas cosas que suceden en nuestras vidas son difíciles, son duras, pero serían aún peores si Dios no trabajara. Estoy convencido de que estas cosas son difíciles, pero hubieran sido peores si Dios no estuviera trabajando. Y eso es algo que tenemos que entender. No es fácil. A veces no entendemos por qué pasan cosas, pero tenemos que hacer el esfuerzo de entender de que estamos mucho mejor que otros. Suena feo, pero es cierto. Hay personas que no tienen que comer, hay personas que no pueden ver, no pueden caminar, hay personas que no pueden oír, hay personas que no les falta un pie, una mano, un brazo. Hay personas que están pasando dificultades ahorita y se quieren, como hablábamos el domingo, suicidar, que no sienten, tienen esperanza. Hay personas que no tienen familia y nadie quien se preocupe por ellos. Hay personas padres que ahorita están preocupados para darle de comer a sus hijos, porque no tienen que darles de comer. Hay lugares donde están peleando con SIDA, cáncer. No tienen medicamentos tal vez para enfrentar todo eso. Hermanos, tenemos muchas cosas por qué dar gracias, ¿no? Y yo creo que podemos encontrar la bondad de Dios en nuestras vidas. Somos afortunados. Y aún si en medio de la dificultad o tuviéramos que pasar una situación difícil, aún en medio de eso podemos ver la bondad de Dios. Y yo creo que fue algo que David entendió. Él en medio metido en una cueva, huyendo, pasando por momentos difíciles, aún ahí él encontraba chispas de la bondad de Dios. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en el presente, ¿no? Por último, el versículo 14 dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y aprender a esperar, ¿no? Esperanza es aprender a esperar, es tener paciencia en las promesas de Dios. Tratar lo más que uno pueda, no tomar justicia por nuestras manos o querer controlar, ¿no? Sino aprender a orar, a ir a buscar su rostro, a ir y entregar nuestros corazones, ¿verdad? Y lo podemos resumir prácticamente ese salmo en 3 cosas: pasado, presente y futuro. Él recordó el pasado, recordó donde no quería estar, recordó las experiencias del pasado y eso lo ayudaba a ser un hombre agradecido y esforzarse por estar con Dios, porque no quería volver a donde estuvo antes, quería estar con Dios. En el presente, ahí lo podemos ver también. En algunos versículos podemos ver lo que deseaba su corazón. Dice, solo una cosa te pido, estar en tu casa. O sea, en el presente él mostraba qué es lo que yo quiero ahorita, es una cosa, es estar contigo, es poder deleitarme en tu hermosura, es poder buscar tu rostro. Ahí vemos que el presente, él quería también permanecer en sus convicciones. Mis enemigos, andan buscando, andan aquí. No me dejes a los caprichos de mis adversarios. No quiero ceder a mis convicciones. Y en el futuro, al final, él decía, guíame. ¿No? Guíame. Y yo creo que él le daba ánimo, su vida para el futuro. Dice, una cosa estoy seguro, que voy a ver la bondad de Dios. O sea, no era que la estaba viendo. Dice que la iba a ver. Él estaba seguro de que en el futuro cercano o un poco lejano, él iba a ver la bondad.
él iba a encontrar chispazos por qué estar agradecido con Dios y poder hacer esa lista en el corazón, una lista mental de por qué darle gracias y ver la bondad de él. Amén, hermano. Así que, hermano, quiero animarte con eso primero, a, a poder mantenerte firme en tus convicciones, no ceder a los caprichos del mundo. Segundo, a que deseemos con todo nuestro corazón buscar el rostro de Dios, hacer ese llamado. Me explico, que si quiero cantar una canción, que se la canto, ¿verdad? Y que si siento el deseo de orar, oro, ¿no? También animarte, pues, a no volver a lo de antes, ¿no? ¿Sabes qué? Yo he avanzado de aquí, ya no soy la misma persona que era ayer. No somos los mismos. Y yo quiero seguir adelante, no quiero ir para atrás, quiero ir para adelante. Y por último, animarte también a entender que Dios tiene un plan para tu vida y vas a poder ver la bondad de Dios. Solo que tenemos que estar seguros que podemos encontrar gratitud en medio de todas las dificultades o situaciones. Podemos encontrar el trabajo de Dios ahí, amén. Eso es algo que quería compartirles, hermanos. Espero que les ayude, ¿verdad? Acompáñenme en una oración.